Universidad Austral de Chile. Libertas Capitur. La libertad se conquista. Es postdoctorado en Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas extranjeros de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Caracas, Venezuela. Doctor en Ciencias, doctorado interdisciplinario en Ciencias de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Especialista en enseñanza de idiomas extranjeros también de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. También participó en el programa de perfeccionamiento profesional en lenguaje y sus aplicaciones de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Es licenciado en Educación, mención Docencia en Idioma del Inglés, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de Caracas, Venezuela. Es licenciado en Administración y Gestión Municipal de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada de Caracas, Venezuela. Sus investigaciones se centran en las líneas de enseñanza de idiomas extranjeros, creencias del profesorado en enseñanza de idiomas extranjeros y tecnologías, y enseñanza del inglés como lengua extranjera, de las cuales se ha publicado los siguientes artículos. El acento, un estudio de creencias en estudiantes iniciales de pedagogía en lengua inglesa, de la revista Scientific. Capacitación en enseñanza de inglés como lengua extranjera para profesionales no docentes, de la revista electrónica para la divulgación de innovaciones y tecnología educativa. Soy mi lenguaje, hacia la tolerancia lingüística en la diversidad, de la revista Documentos Lingüísticos y Literarios número 38. Y finalmente, el uso de tecnologías y enseñanzas de vocabulario académico en inglés en la revista Gestión I+D del volumen 5, número 2. Actualmente es académico de planta adscrito al Instituto de Lingüística y Literatura, subdirector de Escuela de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa de la Universidad Austral de Chile y coordinador de prácticas Eje de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa de la Universidad Austral de Chile. El doctor en Ciencias Luis Casimiro Perlaza hará la presentación de resultados de investigación de creencias de profesores en servicio y en formación respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés. Estimado doctor Luis Casimiro Perlaza, el escenario es todo suyo. Muy buenas tardes a todos y todas. Por supuesto, muchas gracias, Sabha, por tu introducción a esta tercera y última jornada. Y es importante también destacar y agradecer a todos y todas ustedes por haber asistido a esta tercera y última sesión de la jornada de creencias de profesores en servicio y en formación respecto a lo que es la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. También quiero saludar y también agradecer la asistencia de la profesora Oscarina Cabeza, quien fue directora del liceo donde estudié en Venezuela hace unos cuantos años. Para mí es un total honor tener acá como asistentes a profesores que han sido elementos fundamentales en mi desarrollo tanto como persona como también como profesor. En este caso, la profesora también es profesora de inglés, una persona muy significativa en mi desarrollo personal y, por supuesto, profesional. A mi familia, que también están conectados desde mi país. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Sean todos y todas bienvenidas entonces a lo que es esta tercera y última sesión de la jornada de creencias respecto a lo que es la enseñanza y aprendizaje del inglés en contextos educativos de Valdivia. En esta oportunidad, como bien lo comentó ya Sabha, voy a presentar lo que son los resultados de la investigación desarrollada bajo mi responsabilidad, denominada Creencias de Profesores en Servicio y en Formación respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés. Pueden hacer preguntas durante el desarrollo de la presentación e igualmente al final de la misma. Dentro de esta línea de trabajo que voy a desarrollar acá en la presentación, tenemos acá que su contenido está relacionado con un planteamiento breve del problema de investigación que me interesó llevar a cabo en el estudio, un marco teórico y de referencia que me da soporte
a la investigación, el marco metodológico utilizado para la misma, un análisis completo de los resultados obtenidos y lo que son las conclusiones e implicaciones a las que pude haber llegado o las que llegué como investigador producto del desarrollo de la investigación. Y por último, haré una explicación de las limitaciones con las que me pude encontrar durante el desarrollo de la misma. Ok, entonces, dando inicio a lo que es la presentación y por supuesto el planteamiento del problema, es importante destacar que la constante generación de propuestas metodológicas, obviamente didácticas, de enseñanza de idiomas extranjeros, ha hecho que nuestro campo de enseñanza se convierta en cierta forma en una industria a escala global, pues obviamente que se desarrolla en campos educativos tanto públicos como privados. Y por ello, todos los sistemas educativos a nivel mundial incluyen en sus programas de estudios de forma obligatoria, bien sea en educación primaria, secundaria o universitaria, la enseñanza de al menos un idioma extranjero. De acuerdo a Block, Kumaradivelu y Mackay, el idioma seleccionado por necesidades, considerando como el impacto de la globalización cómo la globalización ha tenido impacto, vamos a decirlo así, en la sociedad, el idioma que generalmente se utiliza y se selecciona, como lengua extranjera en los diferentes programas de educación, es el idioma inglés. En el contexto nacional, obviamente acá en la República de Chile, el idioma extranjero que ha sido incluido en los diferentes programas de estudio es, por supuesto, el inglés como lengua extranjera. Dicha inclusión del inglés como idioma extranjero en los programas de estudio, tiene como propósito satisfacer las necesidades de educación de los estudiantes. Por ello, considero importante citar a Manzano, quien en 2010 indicó que la enseñanza del inglés como idioma extranjero busca básicamente hacer que los ciudadanos sean ciudadanos capaces de ser sujetos activos en distintas áreas de conocimiento, donde, por supuesto, el dominio efectivo del inglés como idioma extranjero es esencial a nivel internacional. Por ejemplo, como en áreas del turismo, las ciencias, la tecnología, la salud, el comercio exterior y, por supuesto, en nuestro campo, que es en este caso la educación. En el país, en el Ministerio de Educación de Chile, es entonces la autoridad responsable de la inclusión del inglés como un curso obligatorio en los diferentes niveles del sistema educativo. Y por supuesto, dicha institución reguladora de lo que son los procesos educativos a nivel país, proporciona los lineamientos curriculares necesarios y por supuesto generales respecto a cómo se debería, en este caso, enseñar el inglés como idioma extranjero en las diferentes instituciones educativas del país. Las bases curriculares, como lineamientos generales, fueron propuestas como lineamientos por el Ministerio de Educación en el año 2012. Básicamente, estas bases curriculares sugieren al cuerpo docente especialista en enseñanza de inglés el enfoque comunicativo para la enseñanza de esta lengua extranjera. Pero, por supuesto, hay que reconocer que el éxito en la implementación de dicho enfoque, en cierta forma, depende enormemente del profesor que lo promueve. Básicamente, el objetivo de las bases curriculares propuestas por el Ministerio de Educación están orientadas a desarrollar la capacidad comunicativa de los estudiantes en inglés como lengua extranjera. No obstante, los profesores han tenido que, en cierta forma, convertirse en practicantes que lleven a cabo actividades comunicativas en el aula de clases, considerando estas bases curriculares y orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación. En la actualidad, muchos profesores de inglés obviamente saben que ellos deben monitorear un rango amplio de responsabilidades en las que se incluye, por supuesto, ayudar a que los estudiantes desarrollen un desempeño comunicativo, efectivo en la lengua extranjera y, por supuesto, promover en ellos valores y actitudes hacia lo que es el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
En este caso, entonces, los profesores, bajo esta recomendación del ministerio, deberían jugar, ¿ok?, distintos roles, ¿ok?, en lo que respecta a la enseñanza, siendo, por supuesto, conscientes de que la interacción en el idioma con los estudiantes es un elemento clave, crucial e importante. Entonces, ante ello se espera que el producto de aprendizaje desarrollado por los profesores frente a los estudiantes tenga que estar evidenciado en que los estudiantes alcancen al menos un dominio de nivel comunicativo y competente de la lengua intermedio. ¿Ok? Entonces, en este caso, en Chile, para obtener un desarrollo intermedio en inglés como lengua extranjera, se han generado políticas públicas orientadas a apoyar el alcance de estos objetivos. Por ello, se han generado programas, por ejemplo, complementarios a la enseñanza de inglés como lengua extranjera con la finalidad, en este caso, de incrementar el número de hablantes bilingües en el país. Y por supuesto, esto ha generado iniciativas para la promoción del inglés como idioma extranjero que han estado reconocidas a nivel país, como por ejemplo a través del programa Inglés Abre Puertas, promocionado y promovido por el Ministerio de Educación. En este contexto, diversos autores destacan que a pesar de que se recomienda y capacita a los profesores de inglés como lengua extranjera para desarrollar y basar su enseñanza bajo el enfoque comunicativo, lamentablemente no todos, ¿ok?, proporcionan y desarrollan en aulas de clase metodologías de enseñanza meramente comunicativas. Esta idea la recojo de Burnaby, Song, Carabas, Dukas, Lee, Sato y Kleisasser. En este caso, entonces, de acuerdo a esta cita, la evidencia en el uso del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés como idioma extranjero ha sido, por supuesto, un tema ampliamente debatido. En este caso, Davis y Frankel en 2003 destacaron que todos los profesores de idiomas extranjeros desarrollan sus prácticas basados en ideas y, por supuesto, creencias acerca de la naturaleza del idioma, y en función a esto, ellos adquieren una idea de cómo se aprende y cómo se debería entonces enseñar este idioma basados en las ideas o creencias que ellos contienen. Entonces, las creencias sostenidas por los profesores constituyen un asunto de gran complejidad, debido a que obviamente estos abarcan diferentes aspectos filosóficos y del pensamiento que luego son llevados al aula de clase y puestos en práctica por los profesores. Esto demuestra que los profesores están fuertemente guiados por sus creencias. Las creencias, en este caso, influyen notoriamente en las actitudes de enseñanza, en la selección de métodos y enfoques de enseñanza particular que obviamente dominan lo que es la conciencia del profesor. Esta idea la tomó de Williams y Burdens, quienes son investigadores relevantes en lo que son los estudios de las creencias. Es por ello que, basado en esta idea propuesta por los autores, las creencias e ideas sostenidas por los profesores de idiomas extranjeros pueden ser entendidas como el producto inmediato de la existencia de diversos enfoques y metodologías de enseñanza, las cuales a su vez constituyen un elemento determinante en el actuar docente y didáctico de los profesores. Por esta razón es importante destacar que el estudio de las creencias del profesor y su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros en distintos contextos es y ha sido un objeto de interés de investigación. Las creencias, ¿ok?, del profesor son entonces un conjunto de ideas preconcebidas e interpretaciones, premisas, comprendidas psicológicamente como verdaderas, y que estas están obviamente condicionadas por experiencias educativas previas, antecedentes culturales y la interacción social desarrollada, los cuales, por supuesto, dan forma a sus creencias acerca de la enseñanza del idioma extranjero. Esta idea la tomo de diversos autores como Ha,
Guggen, Reynolds, Ha, Murray, Williams y Burns. Entonces, la existencia de diferentes ideas y, por supuesto, creencias hace que los profesores favorezcan distintos enfoques de enseñanza, en cierta forma, diferentes a los que el Ministerio de Educación recomienda. En ciertos casos, estas creencias se evidencian de forma polarizada u opuesta. Esta polarización u oposición en cuanto a creencias respecto a las diferentes metodologías de enseñanza se evidencia en que mientras, por ejemplo, por un lado, un profesor puede creer que el idioma es un sistema de formas y reglas establecidas, las cuales deben ser explicadas por el profesor y aprendidas correctamente y por supuesto, a cabalidad por el estudiante. Por otro lado, otro profesor puede creer que el idioma es entonces un sistema de comunicación cuyo objetivo de enseñanza debe estar orientado a hacer que los estudiantes aprendan y exploren las formas y significados de la lengua a través del uso real, ¿ok?, de la lengua en actividades netamente comunicativas. Sin embargo, aquí tenemos dos tipos de creencias, dos tipos de profesor que ven el acto de enseñar, pero de diferentes formas, obviamente guiados por sus creencias. Esto nos permite entonces entender la necesidad de llevar a cabo un proceso de examinación objetiva de estas creencias, dado que las creencias hacen que el profesor entienda y perciba la naturaleza de la lengua y los procesos de aprendizaje y, por supuesto, de enseñanza de forma distinta. No obstante, estas diferencias o polarizaciones deberían converger básicamente en ciertos puntos similares. Obviamente, este planteamiento resalta la necesidad de que los profesores de idiomas extranjeros puedan ver y considerar diferentes opciones, ¿ok?, que están disponibles respecto a lo que son los procesos de enseñanza de inglés como lengua extranjera. En otras palabras, o en palabras sencillas, los profesores de inglés ponen en práctica sus creencias en situaciones cotidianas y, por supuesto, en la toma de decisiones relacionadas con lo que son los procesos de enseñanza de inglés. Por ello, las creencias permiten, en cierta forma, que la predicción de prácticas de enseñanzas y entender, por supuesto, estas creencias que tienen los profesores sobre la enseñanza de inglés como lengua extranjera es una fuente importante de información para los investigadores y, por supuesto, para los formadores de profesores acerca de cómo probablemente los profesores pueden desarrollar su enseñanza y obviamente de qué modo se pueden desarrollar o diseñar programas de formación que consideren el impacto o la influencia de las creencias de los profesores de formación sobre las actividades prácticas que se van desarrollando a lo largo de la formación profesional. Varios estudios han analizado, por supuesto, cómo las creencias pueden influir en la formación práctica de los profesores y, por supuesto, en la toma de decisiones que se ejecutan al momento de planificar y desarrollar y, por supuesto, ejecutar todo lo que es el proceso de enseñanza de inglés como lengua extranjera. Sin embargo, en Chile hay pocas investigaciones sobre este tema de las creencias de los profesores en contextos educativos particulares. Por ello, la presente investigación estuvo orientada a responder dos preguntas básicas. Una tiene que ver con cuáles creencias sostienen los profesores de inglés en servicio y en formación respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés como idioma extranjero y la autoeficacia en instituciones de educación pública de Valdivia. Asimismo, también se genera una segunda interrogante de investigación orientada a conocer cuáles son las similitudes y diferencias de las creencias sostenidas entre profesores en servicio y profesores en formación en una universidad chilena. En este caso, cuando hablamos de universidad chilena, nos referimos a la Universidad Austral de Chile, particularmente el programa de formación de profesores de pedagogía en comunicación en lengua inglesa.
Para ello, entonces, el estudio, la investigación buscó entonces estudiar y comparar las creencias sostenidas por profesores de inglés, tanto en servicio, como en formación respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como idioma extranjero y la autoeficacia en instituciones de educación pública o municipal, como se puede conocer acá, de la comuna de Valdivia. Ahora voy a proceder a hacer una explicación breve de lo que fue el marco teórico o conceptual utilizado para el desarrollo de la investigación. Para ello es importante considerar el constructivismo. En la actualidad, por supuesto, es evidente que la educación, vamos a considerar el momento pandémico, ha hecho que en cierta forma la educación experimente diversos cambios. Los cuales obviamente a su vez han derivado en cambios en los procesos de enseñanza, gestión y por supuesto la organización de la estructura escolar. Estos cambios se deben básicamente a la puesta en práctica del enfoque constructivista. Obviamente el constructivismo como cuerpo teórico explica cómo un individuo puede alcanzar, desarrollar y utilizar sus propios procesos cognitivos. Desde la perspectiva del constructivismo, entonces, el aprendizaje va a jugar un papel relevante respecto al proceso de enseñanza. Bajo esta perspectiva, entonces se espera que los profesores ayuden a los estudiantes a alcanzar y obviamente a adquirir conocimientos a través de nuevas experiencias, experiencias que obviamente sean conectadas que tengan conexión inmediata con los aprendizajes previos que ellos tienen. Entonces, bajo esta perspectiva, el profesor va a dejar de ser un mero transmisor de información. Desde el enfoque propuesto por Piaget, uno de los teóricos más relevantes desde la perspectiva del constructivismo, la mente humana es entonces definida como una estructura dinámica que otorga significados de forma balanceada a cada estímulo a la que es, por supuesto, expuesta. Por tanto, entonces, las diferentes experiencias e interacciones influyen en la consolidación de esta estructura. Otra perspectiva dentro de la misma idea del constructivismo es la propuesta por Lex Vygotsky, padre del constructivismo social, quien indica que en este caso la sociedad, la cultura, las normas sociales y su interpretación permiten al individuo que forme, en este caso, significados. Por tanto, desde esta perspectiva del constructivismo, el individuo, como miembro de la sociedad, va a formar significados de acuerdo a su contexto inmediato, su contexto que lo rodea. Desde otra perspectiva del constructivismo propuesta por Ernst Knaseberg, el denominado constructivismo radical, se considera que las experiencias obtenidas por los individuos en este caso van a ser distintas y por supuesto únicas. Estas tres perspectivas del constructivismo entonces permiten entender que los individuos construyen su conocimiento a través de experiencias, por supuesto, a las que ellos son expuestos a lo largo de su vida. Entonces, de acuerdo a este planteamiento, el enfoque constructivista, en sus diferentes perspectivas o versiones, permite que los estudiantes, como individuos construyan su propio mundo, ideas y, por supuesto, significados de acuerdo a las experiencias a las que han sido expuestos de forma activa, que le permita, por supuesto, conectar nuevas ideas con conocimientos previos. Las creencias del profesor, conectándolas con el constructivismo como punto de partida, constituyen entonces un conjunto de premisas o proposiciones psicológicas que un individuo puede tener respecto al mundo que lo rodea y que considera verdaderas. Esta idea la tomo de Ha, Jürgen, Reynolds, Ha, Murray, Tang, Chen, Kane, Sandretto
Heath y Richardson. Y, por supuesto, estas premisas o ideas previamente concebidas por los profesores en servicio y, por supuesto, los profesores en formación hacen referencia a las condiciones que son mínimas, ¿ok? Y necesarias para el óptimo aprendizaje de un idioma extranjero. Por supuesto, por lo general, estas creencias son concebidas durante el proceso de formación de los profesores, ¿ok? De forma consciente o inconsciente mientras ellos observan el desempeño de sus profesores. En otras palabras, lo que puedo decir es que las experiencias que los profesores obtienen, ¿ok? Como estudiantes, dan forma a cómo los profesores, en este caso, perciben y entienden los procesos de enseñanza. Hurwitz, en este caso, considera que es fundamental, ¿ok? Determinar cómo cambian las creencias de los estudiantes a lo largo de la enseñanza del idioma, particularmente a lo largo de su formación profesional. Entonces, las creencias, en este caso del profesor, basado en la idea de Hurwitz, más adelante desarrollada por Yang, Boss, Carton, Juan, Sang, Chan, Díaz y otros, y White, por supuesto, destacan que tienen una función adaptativa. Es decir, que estas no son elementos o un sistema netamente fijo. ¿Okay? Ya que no solo se originan desde las experiencias de aprendizaje previo o prácticas de enseñanza, sino que también se reforman de las relaciones obtenidas con sus colegas, estudiantes y, por supuesto, a través del impacto que tiene el contexto escolar bajo el cual se desarrollan estas relaciones. Entonces, en cuanto a lo que es la enseñanza del inglés como idioma extranjero, las creencias sostenidas por los profesores van a representar un elemento de gran relevancia debido a que estas obviamente influyen en lo que son la adopción de un determinado enfoque o método de enseñanza de esta lengua como idioma extranjero. En palabras simples, los profesores entonces trabajan y desarrollan sus procesos de enseñanza basados en sus creencias. Y estas creencias, por supuesto, dan base y determinan la perspectiva de cómo entonces el idioma es visto y cómo entonces, así como los profesores ven el idioma, van a determinar cómo este debería ser entonces enseñado y, por supuesto, cómo este debería ser aprendido por los estudiantes. El establecimiento de metas, ¿ok? Y obviamente de objetivos, no es una acción simplemente sencilla, por decirlo así, para los profesores. Por ello también se consideró incluir en el estudio la eficacia, ¿ok? Las creencias de eficacia que tiene el profesor de idiomas extranjeros. Obviamente, es importante considerar la idea propuesta por Alexius, Chunk, Mies, Pintrich, Tanner, Moran y Woodfork, ¿okay? Quienes consideran que un aspecto, en este caso que juega un papel vital, ¿okay? En la eficacia, en la creencia de eficacia del profesor o su autoconcepción, es su perspectiva propia de sus habilidades y capacidades para el alcance de una meta de aprendizaje con éxito en sus estudiantes. Esto permite entonces entender que el proceso de enseñanza de un idioma extranjero está fuertemente impregnado de emociones. Por supuesto, el éxito, ¿okay? del alcance de estas metas de aprendizaje depende en gran parte de la confianza que tenga el profesor de sí mismo, dado que se requiere, por supuesto, el control de sus pensamientos, sentimientos y de su comportamiento frente a el grupo de estudiantes. El profesor, entonces, que cree en sus capacidades y destrezas puede llevar a cabo acciones de enseñanza que le permitan crear o establecer situaciones y experiencias de aprendizajes que sean significativos para sus estudiantes, haciendo que estos, por supuesto, también se sientan y consideren sus capacidades y desarrollo cognitivo. Esta idea es tomada de Bandura, uno de los investigadores claves en lo que es la autoeficacia. Entonces, la visión de autoeficacia propuesta por Bandura
permite entender que la valoración de eficacia del profesor afecta, obviamente, su comportamiento, la toma de decisiones de aspectos concernientes a la enseñanza y, por supuesto, su desempeño docente. Desde el punto de vista metodológico, esta es una investigación de naturaleza descriptiva, desarrollada obviamente mediante el uso de una metodología mixta, ¿ok? En campo, ¿ok? Cuando hablamos de metodología mixta, utilizamos metodología cuantitativa y cualitativa con un diseño no experimental. Estas investigaciones, bajo este diseño, están orientadas básicamente a la interpretación de las realidades de hecho, describiendo, registrando, analizando, por supuesto, los datos directamente de la realidad donde ocurren estos hechos, sin manipular de forma deliberada las variables que son objeto del análisis. Por ello, su naturaleza no experimental. Esta idea, obviamente, es tomada de Palela y Martins. El estudio contó, en este caso, con la participación de 33 personas. De estos 33 participantes, 9 fueron profesores de inglés en servicio adscritos a instituciones educativas municipales de Valdivia, y 24 fueron estudiantes, profesores en formación inscritos formalmente en el programa de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa. ¿Ok? Y es importante destacar que el proceso de reclutamiento de los participantes estuvo básicamente orientado a solicitar que fueran profesores en servicio de inglés titulados y adscritos a instituciones educativas municipales de Valdivia, o profesores en formación inscritos en el programa de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, que estuvieran inscritos formalmente en el curso de práctica pedagógica número 1. Respecto a lo que son los instrumentos utilizados en el desarrollo, ¿okay?, de la investigación y para la recolección de datos, iniciamos entonces con la adaptación del Questionnaire of Elementary School English Teachers, Teachers Believe, propuesto por Lyon en 2007. Básicamente este instrumento estuvo orientado, la adaptación de este instrumento estuvo orientado a analizar 3 variables, ¿ok? A lo largo de 40 proposiciones, ¿ok? En este caso, estas 40 proposiciones estaban dimensionadas en lo que es la enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero, ¿ok? Considerando la naturaleza del desarrollo de los estudiantes en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero, enfoques, métodos y técnicas de enseñanza, y por supuesto la autoeficacia como profesor de inglés. En este caso, frente a este cuestionario o como instrumento, los participantes debieron responderlo a través de un cuestionario en línea, ¿ok? Expresando obviamente un nivel de acuerdo respecto a cada proposición. Este nivel de acuerdo se llevó a cabo utilizando una escala de Likert, desde altamente de acuerdo hasta altamente en desacuerdo. Desde el punto de vista del coeficiente del instrumento, se destaca que este fue 0.72 de acuerdo a Alpha Cambridge. Se buscó también como instrumento la administración de una pregunta abierta. Esto se llevó a cabo posterior a la administración del cuestionario. Esto estuvo orientado a conocer, ¿ok?, de boca de los participantes, cuáles cualidades, en este caso, necesita un profesor de inglés para ser exitoso en una institución educativa de la Municipalidad de Valdivia. En esta pregunta abierta participaron 4 profesores en servicio y 9 profesores en formación. Dado que obviamente esta pregunta es parte del análisis cualitativo de datos, se decidió hacerlo con una muestra más pequeña de participantes.
Igualmente se llevó a cabo la realización de un grupo focal, en este caso con 6 profesores en formación, para conocer sus impresiones respecto a lo que ellos lograron observar durante el proceso de prácticas pedagógicas acompañados de los profesores en servicio. Aquí es importante destacar que los participantes, tanto los profesores en formación como los profesores en servicio, trabajaron de forma unida, dado que los profesores en formación tenían que desarrollar su práctica pedagógica bajo su supervisión en estos establecimientos educativos de Valdivia. Entonces, finalmente se decidió llevar a cabo un grupo focal para conocer cuáles fueron sus impresiones respecto a lo que observaron y cómo el contexto educativo de enseñanza impactó en su formación profesional. En cuanto a los resultados, esta se va a hacer, se hace en 2 secciones. Por un lado tenemos el análisis estadístico, del cuestionario administrado, y el análisis cualitativo de los datos. En cuanto a las correlaciones, podemos observar acá que la tabla número 1 de correlaciones destaca que la noción, en este caso, de autoeficacia del profesor no está directamente relacionada con el desarrollo de los estudiantes en el idioma inglés o la adopción de métodos, enfoques o técnicas de enseñanza. La tabla número 2, en este caso, podemos observar que ambos grupos, profesores en servicio y en formación, difieren en cuanto a sus creencias, en lo que respecta a las dimensiones de la naturaleza del desarrollo de los estudiantes en el idioma inglés, los enfoques, métodos y técnicas de enseñanza y, por supuesto, la autoeficacia como profesor. En la tabla número 3, en este caso se presenta la dimensión orientada a lo que es la naturaleza del desarrollo del idioma inglés de los estudiantes. Acá los resultados básicamente arrojan que entre un 60 y un 90% tanto de los profesores en servicio y en formación están de acuerdo y altamente de acuerdo respecto a que los estudiantes desarrollan efectivamente su aprendizaje del idioma inglés si ellos hacen, en este caso, actividades prácticas que requieran el uso, obviamente, del idioma inglés, no solo dentro del aula de clases, sino también en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por supuesto que este uso del idioma, tanto dentro como fuera del aula de clases, esté guiado y acompañado de sus padres. También se observa alto grado de acuerdo, en cuanto a la respuesta en ambos grupos respecto a que los estudiantes pueden aprender inglés si, en este caso, los profesores utilizan y consideran distintas estrategias de enseñanza, si fortalecen la respuesta de los estudiantes, por ejemplo, con repeticiones o correcciones, si planifican clases motivadoras, si proporcionan a los estudiantes oportunidades de interactuar y aprender, obviamente, de los demás, lo que se traduce en un trabajo colaborativo. El aprendizaje también puede, de acuerdo a las creencias expuestas, se puede ver maximizado si los profesores permiten que en este caso los estudiantes imiten las expresiones que escuchan y obviamente si promueven el aprendizaje de vocabulario significativo, que es o relevante para los estudiantes. Igualmente, acá un elemento importante a considerar es que se evidenció alto grado de desacuerdo en ambos grupos respecto a que el género, por ejemplo, influya en el desarrollo y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En esto, obviamente, ambos grupos mostraron a alto grado de desacuerdo o de rechazo a esta proposición. No obstante, se pudo observar oposición, de creencias en ambos grupos respecto a que, por ejemplo, los estudiantes deban entender las reglas gramaticales de la lengua inglesa para construir el lenguaje, el lenguaje, mientras que, por ejemplo,
un grupo importante se mantuvo neutral a entrar en la discusión de si es o no correcto o si es o no necesario que los estudiantes entiendan la gramática para poder desarrollarse en el aprendizaje de una lengua extranjera. En cuanto a lo que son enfoques, métodos y técnicas de enseñanza de inglés como lengua extranjera, los resultados en cierta forma arrojan que entre un 60 y un 80% de ambos grupos de profesores en servicio y en formación está ampliamente de acuerdo o altamente de acuerdo en que que la enseñanza del inglés, en este caso, puede ser efectiva si esta se lleva a cabo a través de situaciones de la vida real, ¿ok? Y que es, por supuesto, necesario desarrollar en los estudiantes la competencia intercultural, ¿ok? Enseñando, obviamente, el idioma inglés emparejado con la cultura de los países de habla inglesa. Que también ellos también estuvieron o mostraron alto grado de acuerdo en que, por ejemplo, enseñar a través de actividades comunicativas orales es en cierta forma difícil porque los estudiantes tienen menos oportunidades para practicar sus habilidades de habla fuera del aula de clases. Estuvieron también altamente de acuerdo en ambos grupos en que enseñar inglés a través de poemas, canciones, juegos y juegos de roles maximiza el aprendizaje de los estudiantes. Que también el uso de la tecnología maximiza y potencia el aprendizaje de un idioma extranjero. También por un lado, también es importante destacar que ambos grupos se mostraron de acuerdo a que 4 horas pedagógicas semanales no son suficientes, por ejemplo, para que el aprendizaje del inglés se pueda dar de manera efectiva. Y que también el alto número de estudiantes en aulas abarrotadas es un elemento que afecta negativamente tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros. Es importante también en este aspecto destacar que se observó un grado importante de oposición de creencias en ambos grupos, dado que los profesores en servicio estaban de acuerdo en que la interacción lingüística en el aula de clases deba ser solamente en inglés, mientras que los profesores en formación se mostraron en cierta forma opuestos a esta creencia. En cuanto a lo que es la dimensión de autoeficacia, como profesor de inglés, se puede destacar que los resultados evidencian que un 80% de los profesores en servicio y en formación está de acuerdo y por supuesto altamente de acuerdo respecto a que ellos se sienten satisfechos, por ejemplo, con su nivel de dominio del inglés como lengua extranjera y están seguros que en instituciones educativas públicas o municipales de Valdivia ellos podrán alcanzar sus metas. Sin embargo, acá se pudo observar que ambos grupos creen que la enseñanza de inglés en una escuela o una institución educativa pública chilena obviamente representa mucho esfuerzo y es una tarea una carga alta de trabajo. Eso. Y igualmente también acá podemos ver que alrededor de un 50% de los participantes se mostró en desacuerdo respecto a que, por ejemplo, enseñar inglés en una institución educativa pública de Valdivia no sea gratificante o un trabajo no reconocido. No obstante, también acá podemos observar que alrededor de un 30% de ambos grupos se mostró de acuerdo respecto a que creen que son capaces de resolver problemas, por ejemplo, relacionados con la disciplina de los estudiantes de manera efectiva solos, mientras que un 50% de ambos grupos se mantuvo neutral. Sorprendentemente, más o menos alrededor del 50%, 50% de ambos grupos se mostró neutral, al momento de valorar sus habilidades de enseñanza cuando son comparados con habilidades de enseñanza de hablantes nativos de lengua inglesa. También se
se puede evidenciar acá que alrededor de un 44% de los profesores en servicio está de acuerdo o altamente de acuerdo de que sus habilidades de enseñanza, ¿ok? En este caso, sean tan buenas como las de un hablante nativo de lengua inglesa. Mientras que un número menor se mostró altamente en desacuerdo. Respecto al análisis de contenido, en esta fase de la investigación participaron 4 profesores en servicio y 9 en formación. Ellos lograron entonces, en este caso, responder una pregunta abierta en línea, cuyo objetivo en este caso fue develar las cualidades que necesita un profesor de inglés para ser exitoso en una institución educativa de Valdivia. Obviamente, la experiencia obtenida a lo largo de los años de servicio permitió que los profesores indicaran que para, por ejemplo, ser exitoso como profesor de inglés en una institución educativa de Valdivia, por ejemplo, tenemos que ser empáticos con los estudiantes, motivados, proactivos y cordiales. Otro profesor indicó que para ser exitoso, un profesor debe ser motivado, tener interés por aprender de los demás, actualizado y, por supuesto, ser colaborativo. Otro profesor en servicio indica que, obviamente, el éxito se da si se tiene, por ejemplo, la preparación constante, si se es empático con la realidad y contexto que lo rodea, si se es motivado, entusiasta, proactivo y, por supuesto, colaborador. Y otro profesor en servicio indica que se es exitoso, y en este caso si el profesor es preocupado por el estudiantado, no solo en lo académico, sino en lo personal, que esté comprometido con la institución, motivado por aprender y actualizarse, y por supuesto que sea una persona humilde, generosa. Obviamente estas respuestas indican que la experiencia y, por supuesto, el contexto moldearon las creencias de eficacia de los profesores en servicio. Por tanto, cuando empezaron a enseñar, en una institución educativa de la Municipalidad de Valdivia, afrontaron, por supuesto, nuevas experiencias como profesores. En este caso, sus creencias comenzaron a cambiar, que en este caso la función adaptativa, generando en sí nuevas ideas respecto a las cualidades que en este caso debería tener un profesor para tener una carrera docente exitosa. Se destaca también que dentro de esta respuesta a la pregunta abierta, los profesores destacaron haber percibido estas cualidades en los estudiantes, en los profesores en formación que tenían bajo su supervisión en la práctica pedagógica número 1. En este caso, los 9 docentes en formación participaron también en la resolución de esta pregunta abierta, y en este caso las respuestas parecen o evidencian en cierta forma que los profesores en formación han podido instalar nuevas creencias sobre el rol del docente para tener éxito, por ejemplo, en una institución educativa de Valdivia, lo cual, por supuesto, se evidencia en este caso en la descripción de estrategias de adaptación al contexto y las responsabilidades docentes. Puesto que estos 9 profesores de formación consideraron que un profesor es exitoso si, por ejemplo, es organizado, comunicativo, responsable, planificado, y si está implicado con el trabajo colaborativo, y si por supuesto está dispuesto a retroalimentar y ser retroalimentado. Si es organizado, si tiene la capacidad de motivar a los estudiantes, si es exitoso si es innovador en la forma de planificar y enseñar, y por supuesto un motivador, si es flexible y adaptado al contexto, si es apasionado por la enseñanza, si cumple con los requisitos de la escuela, de la institución educativa, y si por supuesto es consciente de que no todo el mundo, en este caso todos los estudiantes, aprenden de la misma manera. Y también es exitoso, puede ser exitoso si es dinámico con los métodos de enseñanza que utiliza. En este caso, los docentes de formación, en su respuesta a la pregunta abierta, consideran que el contexto, en este caso escolar, influye en la toma de decisiones
docentes y que ser docente en este caso es un aprendizaje permanente. Esto indica que los docentes en formación no ven el acto de ser profesor como un trabajo, lo cual es un elemento importante y positivo frente a lo que es la autoeficacia, porque en estos aspectos sus respuestas de éxito estuvieron orientadas a que se es exitoso como profesor si se es preocupado por los estudiantes y su contexto, ¿ok? Y se es exitoso si mantenemos en este caso conocimientos metodológicos y tecnológicos actualizados, ¿ok? Si utilizamos obviamente metodologías de enseñanza actualizadas y si es, por supuesto, consciente de su responsabilidad y del contexto escolar de sus estudiantes. Obviamente esto sugiere que en este caso los cursos de formación práctica, ¿ok? Deberían entonces invitar a los profesores en formación a evaluar sus creencias sobre los estudiantes y su contexto, para que entonces de esta manera puedan tomar decisiones de enseñanza adecuadas al contexto. Los resultados obviamente presentados destacan que los cursos de práctica pedagógica pueden en este caso ayudar a los profesores en formación a apoyar a los estudiantes entonces en su práctica de forma contextualizada, ¿ok? Ok, que estaba viendo el chat. Ya, gracias, Karim. Entonces, en primer lugar, esto implica, obviamente, exponer a los profesores en formación a experiencias, en este caso positivas, de enseñanza de inglés como lengua extranjera para que en este caso puedan comprender cómo se pueden adaptar los conocimientos teóricos y metodológicos a contextos educativos particulares. Y en segundo lugar, esto puede también ayudar a los profesores en formación a redefinir, obviamente, sus creencias de enseñanza como lengua extranjera. Igualmente se llevó a cabo un grupo focal con 6 profesores en formación. Obviamente el objetivo principal de este grupo focal con este grupo de profesores en formación fue recopilar sus reportes respecto a lo que fue el proceso de prácticas pedagógicas de enseñanza de inglés como lengua extranjera número 1. De los 6 profesores, 5 reportaron haber observado que los profesores en servicio, quienes fueron sus supervisores en el proceso de práctica, favorecían, en este caso, el enfoque estructural. Por tanto, sus acciones de enseñanza estaban orientadas a la explicación explícita y práctica de reglas y formas gramaticales y, por supuesto, a la corrección inmediata de errores. Mientras que uno reportó haber observado que los profesores en servicio, favorecían el enfoque comunicativo, ya que sus acciones de enseñanza consistían en la organización de actividades comunicativas y funcionales, obviamente prestando atención a formas comunes y al significado de forma contextualizada. En cuanto a lo que son las conclusiones e implicaciones, puedo mencionar acá una cita de Abraham y Farías, quienes en 2010 han destacado que la formación, en este caso de profesores de idiomas, juega un papel fundamental en proporcionarle a nuestras sociedades profesores dotados con un rol claro como actores sociales y agentes interculturales de cambio. Por ello, la formación de profesores no puede estar aislada o desconectada, de la sociedad y, por supuesto, de su realidad. Por supuesto, es necesario que los programas de formación de profesores de idiomas extranjeros, en este caso, consideren las creencias que se forman en sus estudiantes, por tanto, influyen en sus acciones de enseñanza. En este sentido, las creencias son una fuente importante de información al momento de diseñar programas de formación de profesores, debido a que las experiencias educativas influyen en la consolidación del sistema de creencias de los profesores en formación o futuros profesores. Si bien, en este caso, las creencias declaradas por los profesores en servicio y en formación
están alineadas con las bases curriculares propuestas por el Ministerio de Educación en 2012 respecto a la adopción del enfoque comunicativo para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, se evidencia la implementación de métodos y técnicas tradicionales que, por supuesto, favorecen la enseñanza de unidades léxicas, fonológicas y de reglas gramaticales. Por supuesto, esta discrepancia puede entenderse como una interpretación inapropiada de enfoques que demuestra por demás que los profesores creen que están desarrollando prácticas de enseñanza bajo el enfoque comunicativo. La formación, en este caso, de profesores de idiomas también debe, en este caso, facilitar la participación de los profesores en formación en su desarrollo profesional, ofreciéndoles y exponiéndoles, en este caso, a experiencias y alternativas prácticas, ¿ok? Para la enseñanza de inglés como lengua extranjera que estén adaptadas y apropiadas a un contexto individual, ¿ok? Institucional, social y cultural, para que puedan, en este caso, explorar sus creencias, desafiar sus ideas preconcebidas, identificar problemas, encontrar soluciones y determinar qué funciona y qué no en contextos educativos específicos. Esto, por supuesto, podría ser útil para profesores en formación porque ellos están en la construcción de su sistema de creencias como profesores de inglés. Además, también sería significativo para los profesores en formación dado que les permite en este caso ampliar sus conocimientos y por supuesto desarrollar sus creencias sobre los distintos elementos que componen la enseñanza de una lengua extranjera. Finalmente, también es necesario considerar la evaluación de la autoeficacia de los profesores en formación y por supuesto brindarles ayuda para que piensen y reflexionen críticamente sobre sus habilidades, porque estas afectan o impactan su conducta docente, porque obviamente la experiencia obtenida en este caso en el marco de las prácticas afecta o impacta su conducta docente, dado que el contexto en este caso configura la estructura dinámica de sus creencias, generándose y transformándose así ideas y conceptos sobre, en este caso, las cualidades que debe tener un profesor para tener una carrera docente exitosa. También se puede concluir que el trabajo colaborativo, y la interacción con los miembros de la comunidad escolar favorecen en este caso la consolidación de la identidad docente de los profesores de formación y por supuesto esto permite el incremento de la percepción de autoeficacia de los profesores en formación. En cuanto a las limitaciones y estudios futuros que pueden surgir de esta investigación, se destaca como limitante el número de participantes, de profesores en formación y en servicio, fueron 33 participantes. Por ello, es aconsejable que los resultados no sean, o los resultados y los hallazgos no sean generalizables a una población más amplia de profesores de inglés en Chile. Y como estudios futuros, se podría entonces llevar a cabo la comparación de las creencias de profesores de inglés de instituciones públicas y privadas, ya sea de Valdivia o de otro contexto. Estas son las referencias utilizadas para el desarrollo de la investigación. Thanks a lot for being here and paying attention. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su excelente exposición. Ahora daremos un tiempo para preguntas o comentarios y para ello pueden levantar la mano, comentar utilizando sus micrófonos o a través del chat. Miss Pau. Gracias, Aja. Gracias, Luis Felipe. Saludos a todos, buenas tardes. Gracias por venir también. Luis Felipe, agradezco mucho tu presentación. Me quedé pensando en muchas cosas. Y en lo que me compete como directora de carrera y como profesora de inglés,
que ya pasé, de hecho, ya por el sistema educativo hace tiempo, y ahora siendo también educadora de profesores, futuros profesores, digamos, me quedan hartas inquietudes, yo creo que esto nos sirve para darnos cuenta de lo que hacemos nosotros como institución, formando profesores, porque obviamente no pude ver tan en detalle todo, ¿cierto? Lo que quizás después puedo revisarlo en detalle, porque evidentemente las creencias de un estudiante de pedagogía, o profesor en formación, digamos, y profesor en servicio, como tú decías, va cambiando en el tiempo, porque estamos influenciados por la experiencia, por la realidad, la dura realidad esa que nos toca vivir con profesores en un contexto educacional, sobre todo si es público, yo creo, bien complejo también. Entonces me deja pensando en lo que hacemos nosotros como educadores de profesores. Son tantos los factores que influyen en las creencias que los chicos tienen. Entonces, por ejemplo, me quedé pensando esto del enfoque comunicativo, ¿cierto? Que es como este enfoque que hay que tener, es el enfoque que el ministerio nos pone como un mapa de ruta, ¿cierto? Y que deja de lado también ciertas estrategias y approaches que también pueden ser positivos, que no tienen necesariamente que ver con el enfoque comunicativo, pero que sí son efectivos, ¿cierto? Yo creo que casarse, como decimos, con un solo approach también es peligroso muchas veces, porque los chicos dicen quiero hacer esto, pero no está en el enfoque, no lo puedo hacer porque me dijeron que no lo hiciera. Yo creo que esto de movernos a una cosa más ecléctica es lo que creo que se vería quizá un poco más, y así le pierden el susto a probar diferentes cosas. Por lo demás, el enfoque comunicativo, por ejemplo, tiene esto de la funcionalidad del lenguaje, ¿cierto? Que pongamos a los chicos en un contexto que hablen, se comuniquen, ¿cierto? Que es bien funcional y tiene menos profundidad muchas veces en el uso, me gusta decir el uso, pero en el uso del idioma, y se queda en esto de la function of the language, ¿cierto? Como, no sé, directions, asking for a menu in a restaurant, things like that. Cuando quisieran que los chicos reflexionaran sobre temas y ahondaran muchas veces también en ciertas cosas. Entonces, también ahí tengo como esta cosa como que el CLT, claro, es lo que llama a poner a los chicos en contexto, ¿cierto? Y no esta cosa gramatical, en fin. Entonces, por ahí. Y después me quedé mucho rato en el tema de la autoeficacia y ese tema de creencias acerca de mí mismo, cómo yo creo que yo soy, si yo me valoro como profesor, lo que yo creo de mí, ¿cierto? Voy a ser exitoso en el medio. Y frente a eso, ahí creo que hay gran labor que tenemos que hacer todavía nosotros como formadores, en esto que implica, ¿cierto?, el tema de la identidad docente, que se forma del día uno, incluso antes de entrar a la universidad. O sea, uno ya tiene una idea del profesor que quiere ser, del profesor que no quiere ser especialmente, y va formando desde el día que entra a la universidad esta identidad que es colectiva también, que no es sola, individual. La identidad docente, como lo veo, se forma y se hace con los otros. Entonces, todas estas premisas, proposiciones, ¿cierto?, que tienen los chicos se van modificando también por el rol que tenemos nosotros como docentes y por el ejemplo que nosotros también damos como docentes, que también es súper potente, ¿cierto? Eso también está investigado, estudiado, ¿cierto?, de cómo nosotros ejercemos un rol, ¿cierto?, de lo que los chicos, un ejemplo, digamos, lo que ellos quieren ser o no quieren ser también. Y del resultado de estas cosas que ya pensando que tú hablabas, de verdad que lo encontré súper interesante. Hay que escarbar un poco más y ver dónde podemos, esto que tú hiciste, cómo podemos de ahí sacar algunas ideas para los chicos que nosotros formamos hoy día en la universidad. Y me quedé, por ejemplo, con ideas, una bien fuerte, no sé si me equivoqué o no en los números que anoté, pero en una de las preguntas, de las proposiciones que tenía el cuestionario, ¿cierto? El cuestionario, este tema del ser autoridad y control en la sala de clases, por ejemplo. Y por lo que alcancé a ver, muchos de ellos estaban en desacuerdo. Yo no soy autoridad ni control. Entonces creo que también, me quedé pensando en eso, porque hoy día, sobre todo en el país que estamos hoy día, cuando hablamos de autoridad, es negativo. No, la autoridad, negativo. Se ve mal hablar de autoridad, se ve pésimo hablar de control. Pero creo que nosotros somos, como docentes en una sala de clases, somos autoridad y somos control. Y tenemos que ser.
y no importa la edad del estudiante, somos siempre contra la autoridad. Por supuesto que no es autoritarismo, no es ser dictador, por supuesto que no es controlar y que tú no hables, pero los chicos necesitan guía y eso es tema también de control. Entonces creo que también ahí hay cosas que ir viendo con ellos, porque nosotros somos y tenemos que ser modelo de autoridad dentro de la sala de clases, si no esta cuestión es una chacra, como decimos aquí en Chile. Entonces, creo que también ahí, te digo esto por el tema de las creencias, de estas proposiciones o premisas, ¿cierto? Muchas veces infundadas por el medio, en fin, y de ir viendo ciertos conceptos. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué entendemos por autoridad? ¿Qué entendemos por control? ¿Qué es eso? ¿Qué modelo soy yo? ¿Qué significa ser modelo? ¿Copienme, hagan lo mismo que yo? ¿Qué es? Entonces creo que por ahí hay cosas que podemos ir trabajando con los chicos y reflexionando. Creo que la reflexión pedagógica en el sentido es fundamental. Los chicos deberían hacer siempre journals, ¿cierto? Y escribiendo acerca de sus experiencias, de cómo se sienten, de qué hago, qué no hago, cómo lo hizo él, cómo lo haría yo, en fin, desde el día 1. Creo que es súper, súper útil. Así que, es mucho. Yo no puedo quedarme mucho rato más, pero después contigo en un café podemos conversar más. Yo de verdad le agradezco mucho la presentación. Creo que es enlightening, como para todos, muy enriquecedor también para lo que hacemos nosotros como profesores. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias, Paola. Sí, así que nada, me tengo que ir ahora, pero después voy a ver el resto de las preguntas. Gracias a todos los que asistieron también. Sabja, gracias por moderar también. Colegas, Luis Felipe. Paola, no te vayas. Antes de que te vayas, gusto. Aquí tengo a la profesora Oscarina Cabeza. Ajá, mucho gusto. ¿Cómo están, colegas? Hello. Nice to meet you from Venezuela. Yes. Right. Nice very to meet you interesting. too. Very interesting. Yes. This point. La profesora Cabeza fue la directora del liceo donde estudié, allá en, ¿cómo se llama? Unidad Educativa Guillermo Cova. Guillermo Cova, sí, ya se te olvidó Casimiro. ¿Cómo era como alumno? ¿Cómo era Luis Felipe como alumno? Porque él es un profesor estricto y es muy ordenado y estricto y todo, no pesado, estricto, él así. ¿Era así cuando estaba en el liceo o era un azote? No, como estudiante era así, muy cumplido, muy estricto. Muy bien. Y cuando estudiaba 5º año, lo invité para que nos supliera unas horas de inglés como profesora, as a teacher. And it was very, very, very nice and a very good experience with Casimiro in that time. And I think, creo que eso lo ayudó mucho y lo motivó para ser el buen profesor de inglés que es. Profesora Oscarina, nosotros queremos mucho a Luis Felipe en nuestro instituto y en la facultad. Él ha sido un gran aporte para nosotros, y siempre lo sabe, siempre se lo hemos dicho. Y más allá de ser una académica, cuento obviamente de la experiencia académica que tiene, es un gran ser humano, y es el tema de los valores, y eso para nosotros es importante, creo que, y en especial para mí, es un agrado tenerlo, porque por eso también él es su director de escuela. Yo necesitaba una persona en quien confiar, y él era la persona que llegó en el momento que tenía que llegar, así que yo le agradezco mucho. Así, gracias a usted por ser parte también de ese proceso de formación formativo de mi colega, porque es importante. Y él fue tutor de sus compañeros de inglés, con inglés. Él tenía sus tutoreados. Muy bueno desde estudiante, y de verdad yo lo felicito, me siento muy feliz de compartir este espacio, y gracias Casimiro por invitarme. De verdad que ha sido excelente, ha valido la pena. Y bueno, como usted, profesora Pau, también tengo una cantidad de inquietudes, pero las propuestas, aunque parezcan un poco increíbles, eso lo de la enseñanza del inglés con el método comunicativo, a mí me parece muy, muy interesante. Y yo creo que si eso es una propuesta ahorita, aunque yo sé que hay muchos factores que hay que seguir estudiando, ojalá de verdad pudiéramos implementarlo con nuestros estudiantes, tanto en la secundaria como en formación con los profesores, para que desde un principio sea a través de la comunicación, a que sea
motivado a través de que nos tenemos que comunicar con el idioma, porque es para eso. Claro, tiene su parte estructural y todo eso, y por supuesto eso no se va a quedar de lado, pero que lo veamos like now, that we are sharing this space, and so we have to speak in English, and we have to listen, and you know, it doesn't matter if we are here in Venezuela, you are in Chile, Mariela, hello, who is in Spain. So hello, hello. Yeah, and I'm Satya, nice to meet you. So you know, that's the point, and I think that's the way that we have to follow. So I have we have some themes that we have to review, but in the most important thing in this exposition is that we have to lead the teaching English as in a communicative language. So I invite you to do it. Thanks. También, muchas gracias, profesora Karina. Okay. Repito, es un placer tener acá la directora del liceo durante 5 años. Imagínate. Fue una profesora significativa para mí, como también en este caso fue, la profesora Mariela Vargas, que fue la primera profesora de inglés que yo tuve en mi vida. Sí, señor, en mi vida, en el 2000. Pero so young. Sí, hola, hola. Buenas noches, hola Luis. Bueno, mira, hola, ¿cómo estás? Encantada. Bueno, yo también soy venezolana, pero estoy ahorita en España, en Zaragoza. Y bueno, mira, como decimos aquí en Venezuela, y Luis, tengo así los vellitos, los pelitos parados de ver, wow. Sí, muy emocionada porque sí, bueno, de hecho, yo recuerdo a Luis desde ese primer año que se me sentó en ese salón, venía con muchas inquietudes porque obviamente en lo que es nuestro sistema educativo a nivel de primaria, el inglés, a nivel público el inglés no se da, pues no está como implementado a nivel del Ministerio de Educación. Y Luis era un chico que venía, le gustaba el inglés, venía con muchas inquietudes. Ese me preguntaba de todo, de verdad, y sí, muy inquieto, muy querer conocer, no, de verdad, fue y veo, sigue siendo esa excelente persona. Y una anécdota que recuerdo, él preguntaba y siempre venía como que, siempre se quedaba ahí, con algo allí al día siguiente, y era de los que desde el primer año, aunque no conocía del todo, él explicaba a los demás, buscaba, y sí, de verdad que me enorgullece mucho, de verdad, verte donde estás. Y bueno, mire, si me acabas de comentar ahorita para que Luis es el profesor estricto, no regañón, o bueno, no sé si fue que adoptó, ¿cierto? Porque sí, ellos me decían que yo era muy exigente, pero bueno, esa exigencia y ese querer, porque yo sabía que él tenía esa capacidad, o tiene esa capacidad, es un excelente ser humano, excelente estudiante, y eso, bueno, mira, lo ha llevado hasta donde está ahorita. Me siento muy orgullosa de ti, Luis, de verdad, de corazón, y bueno, me imagino que si yo estoy así, no me imagino cómo están tus padres, que también tengo el honor de conocerlos, y de verdad que no tengo más que agradecerte, y gracias también por esta invitación, y veo cómo has dado mucho por la educación y por querer aprender y poder transmitirnos todo eso que has logrado. Muchas Thanks a lot. Thanks. Sí, para mí, obviamente, antes de llevar a cabo esta presentación, yo dije, voy a tomarme un tiempo, porque obviamente los profesores impactan, ¿ok? Para bien o para mal. En este caso tengo 2 profesoras de inglés que impactaron positivamente en mí, y obviamente invitarlas a que ellas vean 20 años después, ¡ay, Dios mío!, en qué se ha convertido, ¿ok? O cuál es el fruto que ha dado la enseñanza de ellas hacia mí.
soy yo que es un elemento y una acción de valor, de reconocer. Fueron lo que ustedes hicieron en mí. Obviamente, su modelaje incrementó en este caso mi percepción de autoeficacia, que se traduce como que yo era Cristo. Ay, Casimiro. Okay. Me sirvieron de ejemplo, ¿ok? De ejemplo modelador, y tanto así que permitieron que yo decidiera que yo quería ser profesor de inglés, ¿ok? Y eso se debe básicamente a ellas dos, porque confiaron en mis capacidades, en mis cualidades, y eso es un elemento relevante al momento de hablar de autoeficacia. La autoeficacia, que en este caso esta capacidad de sobriedad de las percepciones que uno tiene como individuo, viene de la exposición a la que uno, de la exposición que uno tiene de personas de éxito, que en este caso somos nosotros. Un profesor con bajos niveles de autoeficacia, obviamente en consecuencia va a generar bajos niveles de autoeficacia en sus estudiantes. Afortunadamente no fue el caso de las profesoras Oscarina y Mariela. Luis Felipe, sí. Quizás por ahí también va, no sé, quizás una próxima investigación, por ejemplo, en el fondo también en ahondar en el tema de la autoeficacia, cómo son los profesores que son role models, y cómo son, y cómo impactan, porque en el caso mío también soy profesora de inglés, porque mi profesor de inglés del colegio de chica y sobre todo el de media, eran profesores que yo siempre miré, y cuando tuve que decidir qué iba a hacer, bueno, ese profe, no sabía de qué, hablé con un profesor de inglés y él me dijo, estudia inglés, porque es lo que a ti te va bien, en fin, pero él era un tremendo profesor, bueno. Entonces yo creo que también entonces es increíble que se repite eso, y creo que ahí hay que mirar, ¿cómo son esos modelos de profesores que impactan tanto? No es que reproduzcamos miles de profesores de inglés porque son todos buenos profes, pero también el éxito en aprender el idioma con gusto, que tiene que ver con eso, yo creo, también, con el impacto que causan los profesores en nosotros. Entonces, qué interesante. Ahora entendí por qué invitaste a tus profesoras de cuando eras chico, porque tiene que ver con esto también. Pues. Sí. Las creencias, sí. Pues. Tienen que ver con eso. Y la creencia, exacto. La creencia, por supuesto. Y un elemento importante la experiencia. La experiencia. Y la necesidad. También. La combina las tres. Combina esas tres. Sí. La creencia, la experiencia y tu necesidad de ser exitoso. Exactamente. Y es importante, antes que se me olvide, en 2005, una persona venezolana desarrolló un estudio de autoeficacia. Y en 2005, los profesores de información dijeron que ellos se consideraban altamente eficaces como profesores de inglés si hablaban inglés como native likes. Bueno, antes era claro. Ok, y en este estudio las respuestas no estuvieron ahondadas de que yo voy a tener éxito si yo hablo como nativo o que si yo tengo un nivel de inglés alto. No, el profesor de inglés es exitoso, por ejemplo, de acuerdo a lo que acaban de hablar las profesoras Karina y Mariela, en este caso de que sean humanos y de que esa humanidad, esa sencillez sea transmitida a los estudiantes. Por eso se sienten los profesores en Valdivia del grupo de investigación como exitosos, más allá de cuánto inglés saben, qué tan competentes sean en la lengua. O sea, ser profesor de inglés va mucho más allá de simple dominio competente de la lengua. Sí, claro. Muy interesante, sí. Interesante tu análisis. Yo feliz de tener acá a la profesora Mariela Oscarina, a la profesora Claudia Rodríguez también, que está ahí calladita. Sí. Mi primera jefa acá, también una persona significativa, un rol modelador de autoeficacia. ¿Ok? Lo digo. Ahí estaba caminando. Sí. Qué bueno. Es un elemento de la autoeficacia, ¿okay? Que yo digo de autoeficacia porque es un modelo a seguir de gestión, que obviamente ya cree sus capacidades y esas capacidades de ella las transmite, las transfiere. Sí. ¿Ok? Y por algo también, bueno, estoy aquí ahorita de subdirector. ¿Ok? Agradecido a ella. Agradecido también a mi mamá y a mi papá que están ahí, calladitos. Ay, qué bueno. ¿Dónde están? Alcatel. Saludos. En el Alcatel 1. Sí, señor. Hola.
Saludos también. ¿Cómo están? Tiempo sin verlo, no lo veía hace 20 años. Cuando me citaban, porque lo citaban, hay que reconocer que... ¡Ay, Dios! Fui también un poquito, ¿cómo se llama? Rebelde en ciertas cosas. Divergente. Rebelde con causa. Sí. Y sin causa de... Desde el primer año, y me consta. Sí. ¡Qué emoción! Pero todos nos regeneramos, como dicen, para bien. Súper. Así bueno. es. Pero Luis Felipe, ¿sí? yo creo que quizás, que esto amerita, más allá de la presentación que tú hiciste y todo, que quizás puede hacerse como en chiquitito, amerita que sea una conversación con los estudiantes, por ejemplo, los de práctica, no sé, o quizás abrirla como para todos y hablar acerca de esto, por el tema de las creencias y de esta autoeficacia. Y esos dos temas, yo creo, y puedes invitar a tus profesoras de nuevo, por ejemplo. Encantada. Y quizás expandir, sí, y quizás conversar un poco más, hacer grupitos, una sesión que sería igual, quizás, porque siempre es poco el tiempo y siempre, ya no somos pocos, cuando hay más gente es peor, es más corto el tiempo. Entonces, de repente, claro, sí. Todos queremos decir algo, entonces al final, pero quizás, no sé si para la semana de las carreras o quizás para después, un ratito, no sé, pensemos. Yo creo que son espacios que son necesarios y los estudiantes que no siempre están a esta hora, igual a esta hora es bien en la tarde, es más difícil quizás, pero quizás en otro momento, sí. No sé, también dependemos de que todos puedan, pero no sé, quizás abrir la conversación, si llega más gente. ¿Cómo no? Estoy a la orden. Sí, gracias. Igual, lo único que yo tendría... El horario. En mi horario, en mi caso. Sí, por el horario de España. España, sí. 2 de la mañana. 2:30 de la noche. Ya. Sí, claro. Muy agradecidos, Mariela. Más temprano. Feliz de verte. Sí, qué linda. Tenía tiempo que no te veía. Sí. Gran profesora, ve cómo apaña tarde y todo. ¿Cómo no? Excelente. Yo tuve unos profesores excelentes. Con Mariela, bueno, de verdad, demasiado buena, trabajadora, cariñosa. Bueno, somos comadres, pero mi comadre se me fue lejos. Sí. Muchas gracias por todos sus comentarios. A Oscarina, a Mariela, a Miss Pau, a todos los presentes. Vamos a finalizar ahora con la sesión, si es que no hay más preguntas o comentarios. Para hacerlo un poco más formal, queremos decirle a estimado doctor en ciencias Luis Casimiro Perlaza, en nombre de las autoridades académicas y académicos de la Universidad Austral de Chile, y particularmente en nombre de la Escuela de Pedagogía y Comunicación en Lengua Inglesa, nos permitimos expresarle nuestro más cordial agradecimiento por su importante y destacada exposición. Su destacada participación como docente invitado representa una oportunidad de aprendizaje significativo e inigualable en la formación académica de nuestra carrera. Esperamos contar con su participación en otras instancias académicas de formación de profesores en nuestra universidad. Y de esta forma damos por finalizada la sesión y, por supuesto, de esta manera también nos damos por culminada la jornada de creencias y experiencias educativas en enseñanza de inglés en establecimientos educativos municipales de Valdivia. Y en los próximos días también se realizará el envío de certificados de asistencia a la jornada. Así que tengan todos un excelente fin de semana y muchas gracias por asistir y compartir también sus ideas y haber estado acá. Universidad Austral de Chile. Libertas Capitur. La libertad se conquista.